Tuvimos una pequeña falla técnica. Alberto se quedó sin internet momentáneamente y bueno, decíamos que antes de concluir el cuestionario, estaba yo recapitulando algunas ideas fundamentales que él ha compartido. Este asunto de la virtud, algunos elementos en relación a la creación humana que aluden a la naturaleza como la geometría sagrada o códigos sagrados que él mencionaba. A lo que iba es a que en la visión occidental hay ciertos preceptos, pero en toda la humanidad creo que hay ciertos arquetipos. Por ejemplo, tú hacías referencia a las tradiciones espirituales antes de la religión. Y desde luego, pues esto implica las culturas prehispánicas, quizá africanas, australianas, etcétera. Sabemos de las culturas mesoamericanas, por ejemplo, que más allá de las 4 referencias cardinales que se usan en Occidente, Norte, Sur, Este y Oeste, eh, tenían una muy importante, que es el centro, tú lo mencionabas como corazón, ¿verdad? Y tenían el arriba y el abajo, no sé, lo meyocan hacia abajo, ¿no? Y este tipo de dimensiones como que van más allá de lo meramente pragmático, utilitario o evidente. También mencionabas deidades como la Pachamama y Tonatzin, ¿no? Que es la versión, digamos, no sé, de origen náhuatl o olmeca, yo lo Mexica. ignoro. ¿Mande? ¿Mexica? Mexica. Mexica, muy bien. Sí, bueno, pero sí sabemos que es prácticamente la madre de la naturaleza y la madre de los otros dioses. Entonces, este tipo de símbolos son sumamente importantes, yo creo que para el ser humano en general, ¿verdad? Y justamente y por cierto, en alguna otra cápsula se menciona que estos arquetipos, la madre creadora, no sé, la madre virgen, como que vienen mucho más allá, ¿no? Del cristianismo y de otras tradiciones religiosas en el mundo. Pero bueno, lo que nos va a ocupar ahora en la última parte del cuestionario es lo relativo a los símbolos. En la cultura occidental tenemos símbolos como el árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol de la vida, la flor de la vida, la manzana de la discordia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en nuestras tradiciones indígenas, por ejemplo, pues hay también otra serie de propuestas metafóricas o parabólicas o simplemente símbolos que podemos aplicar a la práctica de una religiosidad o de una búsqueda de la divinidad, o bien incluso en nuestra relación productiva de supervivencia con la naturaleza. ¿Qué podrías comentarnos al respecto de los símbolos desde la óptica del chamanismo? Pues sí, mira, la verdad es que para el chamanismo los símbolos son solo representantes de lo que ocurre internamente en una persona. Y no solo en el chamanismo, sino en la práctica de la espiritualidad. Realmente no existe un símbolo específico que represente a Dios. O sea, si tú vas caminando y agarras un palito, ¿no? De la naturaleza, una ramita, y, o sea, en el chamanismo y en la espiritualidad te das cuenta que el cosmos, el gran espíritu, Dios, o esta parte etérica de la que estamos hablando, lo habita en todo. Entonces, si yo agarro una ramita y digo, esto es Dios, y lo puedo poner en un altar, puedo agarrar una piedra, puedo agarrar lo que sea, porque realmente no se trata de lo que estoy agarrando, lo que estoy manifestando, el círculo, sino cómo es que ese arquetipo me está generando a mí un cambio interno o profundo o que me está ayudando a crear algo internamente. Porque todo se manifiesta desde adentro. Si queremos percibir la espiritualidad, si queremos percibir a Dios, pues debe ser desde adentro. Y esta es una cosmovisión mía, personal, más allá del chamanismo. Es algo que he podido entender a lo largo del tiempo. Es que la personalidad o el arquetipo o el símbolo que toma Dios para las personas tiene más que ver con sus creencias personales que les ayudan a hacerlo más personal, ¿no? Haz de cuenta que
vivimos aquí en México y en países como Latinoamérica, porque es bien común que, se me apareció la Virgen, ¿no? Y la Virgen se les presenta cada rato y los maestros, los abuelos, los chamanes dicen, pues la Virgen se empezó a aparecer desde que la trajeron, ¿no? Aquí vivimos miles de años sin que se nos apareciera la Virgen, ¿no? Se nos aparecía Coatlicue, se nos aparecía Huitzilopochtli. Entonces, todas estas figuras e imágenes que vemos son una parte de cómo queremos nosotros visualizar esa parte divina. Dios y el universo, al ser infinito, puede tomar infinitas formas, puede tomar infinitas figuras, infinitas formas. Por lo tanto, yo lo voy a percibir como a mí me parezca más importante para mí. Si yo creo que Dios es un halcón, pues para mí Dios va a ser un halcón y un águila. Pero si yo creo que Dios es un hombre en una cruz, pues también voy a creer de esa manera. Si yo creo que Dios o la Madre Divina es una mujer virgen, perfecto, también va a ser así, ¿no? Entonces, realmente Dios y el Gran Espíritu siempre va a tomar la forma que a la conciencia que lo está percibiendo le parezca más personalizado. Y mucha gente no se da cuenta de eso, ¿no? Desde chiquito te ponen, mira, esto es Dios, ¿no? Y te dicen, es una cruz, es un elefante, es un quetzalcóatl, ¿no? Es una serpiente, es esto, así, te van poniendo. Y realmente nunca nos cuestionamos que realmente los arquetipos y los símbolos no son Dios, son una partecita que solamente nos va a ayudar a nosotros a darnos una idea de Dios. Pero si tú encasillas a Dios en un símbolo, lo limitas, y Dios es infinito, no, Dios no puede ser una imagen, es todas las imágenes, es todas las creencias, es todo, pero siempre y cuando vayas hacia adentro, poco a poquito vas a ir disipando las formas, vas a ir disipando los símbolos, vas a ir disipando los arquetipos, y lo único que va a quedar es esa esencia indescriptible con palabras. Te lo juro, Roberto, que las palabras jamás le van a hacer justicia cuando tienes una experiencia divina, porque los símbolos nos han limitado, los arquetipos nos han limitado a muchas personas. Muchas personas creen en el símbolo, pero nunca han experimentado lo que el símbolo significa. Es decir, si tú me preguntas, oye Beto, ¿tú crees en Dios? Yo te voy a decir, no, no creo en Dios, lo conozco. Pero hay mucha gente en toda la vida que se la pasa creyendo en Dios, pero nunca lo conocen realmente. Nunca viven esta experiencia interna de lo que es estar sumergido en el amor de Dios, el amor del Gran Espíritu, estar sumergido en las aguas infinitas de la divinidad. No lo han percibido, entonces viven bajo el dogma de la creencia, cuando es realmente la experiencia espiritual lo que te va a crear esta liberación absoluta, esta iluminación espiritual, que es lo que experimentaron los grandes profetas, Cristo, Buda, Krishna y todos estos seres que a lo largo del tiempo se han transgredido sus enseñanzas, pero realmente los profetas lo que buscaban era la experiencia interna. Entonces, si nos basamos en los símbolos, está bien tener símbolos para la mente racional que pueda identificar una imagen que le ayude a irse a lo infinito. Del símbolo pasamos al no símbolo, a lo infinito. Entonces, si tú vas hacia adentro, vas a experimentar la experiencia divina y no me la vas a poder explicar aunque yo haya vivido la misma experiencia divina, porque la experiencia divina va más allá de nuestra mente limitada. Lo limitado no puede conocer lo ilimitado. Lo finito no puede explicar lo infinito, solo lo puede vivir. Entonces, los símbolos y los arquetipos en la espiritualidad no son el gran espíritu, y a la vez sí lo son, sino son solamente recordatorios de lo que hay que vivir internamente, como lo que te explicaba al principio de los templos y las iglesias, que hay unas muy hermosas, pero no se trata de ir y decir, esto es Dios, sino es de esto me ayuda a crearlo dentro de mí. Entonces los altares, los elementos, los símbolos, los arquetipos, realmente son formas infinitas que puede tomar el Gran Espíritu para recordarnos a nosotros el trabajo interno. Al mismo tiempo que las historias de los profetas o de los santos o de los dioses en la mexicanidad, en el Toltecayo o en la India, todos los dioses,
realmente son alegorías y metáforas de lo que está sucediendo y el proceso interno, ¿no? Por ejemplo, en la India hay un templo que le llaman el templo de los 7 Budas, y cada Buda está así, todos igualitos, pero cada Buda tiene un nombre diferente. Y muchos se preguntan, oye, ¿por qué todos tienen nombre diferente representando a diferentes personas, pero son el mismo Buda? O sea, parecen como si fuera el mismo, gemelitos. Y entonces lo que se explica ahí es que cada persona puede tener un nombre diferente, una vida diferente, pero lo que está representando cada uno al ser igual es que todos están experimentando lo mismo internamente. Por eso los Budas son iguales, a pesar de que sean diferentes personas, pero lo representan como iguales porque es el sentimiento que están viviendo internamente. Entonces, los símbolos, al final de cuentas, se van a disipar cuando trasciendas la mente, porque la mente necesita símbolos, necesita figuras, necesita algo físico, algo, pero cuando trasciendes la mente, la forma desaparece y ya experimentas lo mismo que cualquier otra persona que haya disipado la ignorancia de la mente pueda experimentar. Entonces, esos son los símbolos en la espiritualidad, simples recordatorios de algo infinito. Ajo. Fíjate que en otras conversaciones, de pronto a este contacto con la divinidad se le da el nombre de revelación, conexión, ¿no? También diferentes enfoques no ponen en duda la realidad material, es decir, la contundente realidad de las cosas que físicamente experimentamos a través de nuestros sentidos, de nuestra vivencia, de nuestra experiencia cotidiana, ¿sí? Me parece que en ese camino están justamente el materialismo histórico y algunas denominaciones religiosas que tienen una idea muy clara de la naturaleza y de la creación, de la existencia, ¿no? Consciente de que puedo emitir un juicio incorrecto, me da la impresión de que los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen una idea muy clara de lo que es la creación en un mundo material, ¿no? En tanto, otras vías espirituales ponen en duda la realidad de lo que es empírico, ¿verdad? Y plantean que posiblemente eso que aparentemente es real no es más que un reflejo de lo que hay adentro, ¿sí? Es decir, la realidad termina siendo un constructo de la mente o de la interioridad del perceptor, ¿verdad? En este orden de ideas, yo comento un par de cuestiones. Hay un libro muy famoso, conocido, en que se plantea que de pronto, desde ciertos enfoques, se le da, por ejemplo, más peso a la palabra de Dios que a la experiencia de Dios, que creo que es a lo que tú te referías fundamentalmente. Claro. En la Universidad de Guadalajara yo propuse la clase de paisajismo como una materia importante para biólogos y agrónomos. Y cuando me puse a hacer el programa de la materia, busqué bibliografía en relación a ciertos temas, particularmente, por ejemplo, en relación al impacto ambiental. Encontré un tema de una clase que había dado yo antes, que es la clase de geología, de una rama importante de la geología, que es la geología ambiental, ¿sí? Pero en ese sentido, hay literatura que apunta al bienestar humano, a la salud, ¿verdad? A esta rama de la biología o la ecología que tiene que ver con la salud. Y hay un curioso libro que se llama El Gran Libro de la Casa Sana, donde el autor se atreve a comentar que es muy raro que un no católico experimente una visita de Buda o de un extraterrestre, ¿no? En cambio, quienes creen en extraterrestres, pues a lo mejor tienen encuentros del tercer tipo, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero él dice, bueno, ¿será que es el extraterrestre o es la Virgen María o la Virgen de Guadalupe o es algo más allá que simplemente está manifestando, como dices tú, a manera de alegoría, simplemente para establecer esa comunicación en los términos que el receptor es capaz de comprenderlo o de recibirlo. De aceptarlo. Bueno, de aceptarlo. Eso queda ahí, ¿verdad?
pero pues ciertamente me parece muy importante esto que tú comentas de trascender a los símbolos y conectar con la esencia, con la realidad última, con la verdad, que en un Así es, momento determinado pues es intransferible. Es una experiencia meramente personal, ¿verdad? ujú, Cuando se así da. es. Bueno, retomando nuestro cuestionario, eh, ¿dirías tú que desde el chamanismo se puede plantear la posibilidad de acceder a una especie de paisaje metafísico o divino en un momento determinado? No exclusivamente el paraíso o el cielo al que se va después de la muerte. Sí, claro. De hecho, es el propósito, poder entender, a ellos en el chamanismo se le llaman a los abuelos, y los abuelos en diferentes tradiciones. Conozco el chamanismo, he estudiado el chamanismo y lo he practicado, el chamanismo mexica, el chamanismo chipivo y el chamanismo cofán, que son del Amazonas y de la parte de centro de América, ¿no? Viene siendo México y Centroamérica. Y para ellos tienen una palabra clave que son los abuelos. Y los abuelos son los árboles, son las montañas, son los bosques, las abuelas, ¿no? Entonces, lo que buscamos a través del paisajismo, a través de la naturaleza, es contactar con estos abuelos. A través del contacto con estos abuelos nos permite a nosotros de este lado, pues poder corresponder a nuestra vida y poder servir a nuestro propósito, que es la ayuda a la evolución de la humanidad. Nuestra propia evolución, número uno, pero también la evolución de la humanidad. Entonces, es verdaderamente importante para el chamanismo y para la espiritualidad que comparte con la naturaleza, el poder trascender por un momento esta realidad o lo que llamamos esta realidad para conectar con ese mundo y a nosotros, como tú le decías, ¿no? Revelaciones, en el chamanismo se le llaman visiones, visión, ¿no? Voy a la búsqueda de la visión y tengo visiones, por ejemplo, cuando conectamos con plantas sagradas, ya sea a través de la ayahuasca o a través del peyote o diferentes plantas medicinales, también bien utilizadas en ceremonia, pues se puede hacer este contacto con los abuelos o con este mundo espiritual. Entonces, el propósito no es, porque muchos yo desde mi perspectiva personal, no lo hablo desde el chamanismo, sino desde mi perspectiva personal, creo que mucha gente se enajena mucho con hacer ese salto, ¿no? Y ya deshacerme de mi cuerpo y irme para el otro lado, ¿no? O sea, somos muy espirituales y nos olvidamos de nuestra vida terrenal. Y creo que el contactar con la parte espiritual es para hacer ese equilibrio entre la parte terrenal o lo que se le puede llamar terrenal y la parte espiritual y se vuelve una fusión de las dos cosas, ¿no? Generar un equilibrio maravilloso entre la parte etérica y la parte mundana, ¿no? La parte terrenal. Entonces, es importante porque mucha gente lo que pasa es, o toda una vida se la pasa en la parte mundana y nunca experimentan esta parte espiritual maravillosa, o mucha gente vive de lo mundano y se pasa a lo espiritual y ya se les olvida de lo mundano, ¿no? Y cualquier persona que viva, ¿no? En la ciudad o así, ya hasta lo rechazan, ¿no? Es que mira, tú tomas y tomas alcohol y ya, ¿no? Eso no vibra conmigo, ¿no? Entonces, debemos hacer esa fusión para poder equilibrar. Entonces, es bien importante para el chamanismo, para la espiritualidad y desde lo que he descubierto, poder tener contacto con ese mundo espiritual. Desde tu interior, sentirlo como hablábamos, la experiencia espiritual más allá de la creencia y, o sea, me sé toda la Biblia, me sé todo el Toltecayo, me sé todo, pero de qué sirve que te lo sepas en la mente si no lo has experimentado nunca? Si tú me puedes recitar la Biblia, pues me dice que tienes buena memoria, pero ya experimentaste lo que experimentó un Cristo en el desierto, ya experimentaste lo que experimentó un Buda, ¿no? Entonces sí es importante sumergirnos en la experiencia espiritual. Entonces, utilizamos la naturaleza en el chamanismo para contactar con esta experiencia espiritual, más en la tradición del Shipibo, en la tradición amazónica del chamanismo se utilizan plantas enteógenas,
enteógenas, pues enteos es plantas divinas, por así decirle, enteos, ¿no? Es de teología. Se le llaman plantas divinas, ¿no? Plantas sacerdotisas, que te permiten hacer esta conexión espiritual, hacer este paso, este salto cuántico entre este mundo y el mundo espiritual. Y entonces en el chamanismo, pues la naturaleza es sumamente importante, físicamente, visualmente, metafóricamente y también en comunión real para poder hacer este salto hacia la experiencia espiritual. Oh. Perdón, es que había un ruido por aquí. Estaba Sí, sí. tratando de callar. Muy bien. Bueno, me tomaré una licencia, ¿sí? Mi amigo Wilber Domínguez, quien desarrolló este tema, que ahora desarrollas tú en cuanto al chamanismo, respecto a algo de lo que ha él estudiado, que es la antroposofía, como un famoso joven que mucha gente ha de conocer en internet, que se llama Matías Estefano, sugieren ser cautos con estas plantas endógenas, ayahuasca, peyote, etcétera, porque en efecto me parece que para algunas personas, cuando no las utilizan con la responsabilidad necesaria, ¿verdad? Puede ser una especie de trampa o de riesgo, ¿verdad? Es decir, Claro. ese quedarse en la experiencia extrasensorial sin que la visión o revelación o como se llame, sea un producto auténtico del espíritu, si es que lo podemos llamar así, ¿verdad? Entonces, creo que en todo caso, aunque efectivamente también es un cliché que relacionamos este tipo de prácticas con el chamanismo, pues un chamán responsable, como evidentemente lo es tú, pues no recomendaría usar este tipo de plantas o la marihuana o cualquier otra droga, ¿verdad? Sin un conocimiento profundo de su Claro. aplicación. Súper importante, por eso te lo mencionaba hace ratito, hice énfasis en la palabra cuando utilizamos plantas sagradas en ceremonia, porque es bien importante, y no solo me refiero a ceremonia como, o sea, de verdad debes de tener un conocimiento, y no solo de las plantas sagradas y de la tradición, sino también del dominio de la mente. Es bien importante entender plantas sagradas, ya sea como la ayahuasca, no son garantía de que exista un cambio en ti. La garantía siempre va a ser tú, ¿no? O sea, mucha gente me dice, no, pues vengo a vivir la experiencia espiritual. Sí, claro, la ayahuasca te va a abrir el camino, pero día con día tú debes de trabajar en ti. O sea, hay mucha gente que solo a través de las plantas medicinales pueden tener la experiencia espiritual. Y de eso no se trata, porque ya estás haciendo una dependencia espiritual con las plantas sagradas. Entonces, la planta sagrada es como un pequeño avance que te ayuda y te aporta y te abre una puerta. Pero siempre hay que ser sumamente responsables con cómo la utilizamos, en qué momento la utilizamos, si tenemos la capacidad mental para utilizarla, si estamos siendo bien guiados, porque si no realmente se va a volver un delirio. Entonces, es bien importante que podamos utilizar estas plantas sagradas desde una cosmovisión verdadera de lo que es el chamanismo, de lo que son las tradiciones que honran y respetan a la tierra, para que no se vuelva otra forma más de evadir la realidad. Entonces, si alguien va a utilizar una planta medicinal como la ayahuasca, pues realmente tiene que entender que diariamente debe de hacer ese trabajo. O sea, ya la planta me ayudó a entrar en este mundo, pero diariamente yo requiero mantener mi espiritualidad. Y en algún momento de la vida ya no voy a necesitar la planta, ¿no? Ya no voy a necesitar este tipo de enteógenos. Entonces, pues las plantas y las plantas sagradas, las sacerdotisas, son solo pequeñas llaves, pero no son llaves eternas. No son llaves que debemos utilizar todo el tiempo. Los chipigos y los que servimos la medicina, pues lo haremos, pero no para nosotros, sino para que algunas personas que quieran vivir esta experiencia espiritual, que a través de los años de servir medicina, pues me he dado cuenta que mucha gente empieza su camino espiritual gracias a una experiencia con plantas sagradas. Ya después tomarán su propio camino y es a lo que yo los invito, que realmente la ayahuasca no es un camino. O sea, estar tomando ayahuasca toda la vida, pues no es un camino, el camino está dentro de ti, ¿no? Entonces,
Yo por eso prefiero también una medicina como la ayahuasca, que su activo es el dimetiltriptamina, o DMT, que es una molécula que ya tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? A diferencia de la psilocibina, de los honguitos, la mescalina, el peyote, el THC, la marihuana, que no lo producimos nosotros, tenemos los receptores. Pero el DMT de la ayahuasca sí lo producimos nosotros. Entonces, estos estados inducidos a través de la toma y la ingesta de la ayahuasca son estados que realmente podemos crear nosotros por nuestra propia cuenta. Y la ayahuasca solo nos muestra a dónde podemos llegar. Entonces, para poder llegar a ese estado permanentemente, requiere ser a través de nuestros propios medios. Si no, siempre vamos a necesitar de la sagrada ayahuasca para conectar. Y la ayahuasca en algún momento te va a decir, oye, ya, hasta ella misma te dice, ya trabájale tú, ¿no? Trabaja tú, porque ya nada más vienes a ver colorcitos y pues ya, ¿no? Entonces sí hay que tener un camino responsable, hay que ser bien guiados y hay que ser muy conscientes de cuál es el verdadero propósito para no perdernos en el camino, ¿no? Porque sí, como tú dices, está lleno de trampas, todo, ¿no? Todo está lleno de trampas y es necesario abrir bien el corazón, la intuición, la mente para poder guiarnos bien a través de este camino espiritual. ¡Au! Fíjate que una de las vertientes de investigación que nosotros tenemos en el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara es el relativo a la vegetación espontánea, particularmente desde la óptica del paisajismo aplicada a la jardinería, lo que hemos llamado jardinería espontánea. Entonces, en este sentido, yo me he dado la tarea de empezar por documentar, investigar sobre los usos, aplicaciones y cualidades de las plantas que nacen solas en mi patio, ¿sí? Una de ellas, por poner solo un ejemplo, el Winar, la Sida rombifolia, que tiene algunos alcaloides que la hacen muy curativa para problemas del sistema digestivo y otros muchísimos más, ¿no? Incluso para abundar en lo que decías tú de las cualidades de las plantas y que otra persona, la que habló del catolicismo, mencionó en relación a las cualidades curativas de las plantas, es que de pronto hay ciertas semejanzas entre la planta y su aplicación, ¿sí? Por ejemplo, creo que todos hemos escuchado que, por decir algo, los tamarindos sirven para el sistema digestivo, ¿verdad? Y que cuando tú ves al fruto o a la raíz o a lo que sea, puedes tener una como hay una analogía semejanza en la parte biológica del cuerpo. De aquello para lo que sirve, ¿no? Entonces, como las almendras para el cerebro, las zanahorias para los ojos. Sí, si tú partes la zanahoria así, parece que estás viendo el iris del ojo. Sí. En el programa de catolicismo se habla, por ejemplo, de los higos, ¿no? En México conocemos bien lo que se dice de los aguacates. Y bueno, creo que incluso la comprobación médica, científica, es contundente en ese sentido. A lo que iba del Winar es que también se aplica con fines cosméticos, para la caída del pelo. Y si tú tratas de arrancar una planta de mediana edad de Winar, te das cuenta de que es muy difícil. Claro. Es una planta que se arraiga muy profundamente, entonces no dudaría uno si esta hipótesis es verdadera, ¿verdad? Que también hay parecido entre la utilidad que tiene la planta para la aplicación a la caída del pelo. Esa es una de las cualidades de la naturaleza de la parte en que es ordenada y armónica, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, una almendra, ¿no? Tiene la figura de un cerebro, pues ahí está hablando de un orden, ¿no? Y también, pues ya estamos hablando de códigos desde mucho más profundo, de códigos de geometría y de vibración, cómo es que tiene cierta vibración similar y genera la misma geometría, por lo tanto tiene una frecuencia que te va a ayudar a esa parte del cuerpo, ¿no? Porque tienen una vibración similar, al tener una vibración similar se genera una forma específica. Entonces una almendra pues tiene una vibración específica, por eso genera esa forma, ¿no? Una nuez. Y pues también el cerebro tiene cierta vibración en la parte de generar la forma, por lo tanto tiene una vibración similar. Entonces nos puede ayudar en esa parte. Creo que apenas habrá quien
ponga en tela de juicio la frase, la forma sigue a la función, ¿verdad? Bueno, Ah, y claro. la otra cuestión que iba a comentar, un poco por lo que hablabas de las sustancias activas de las plantas, es el Sí, asunto del chocolate. A mí me encanta el chocolate. Y se sabe, según he podido leer, que la bromelina, que es el principio activo de la bromelia cacao, que es el chocolate, bueno, el cacao, este, es estupenda para los Aspis, ¿no? Para el síndrome de Asperger o Asperger, ¿verdad? claro. Estupenda porque pues nos pone a las personas de buen humor y un poco más dispuestas, ¿no? Entonces, si eres Aspi, será natural que te guste el chocolate, ¿no? Sí, de Sí, hecho, en el chamanismo tenemos una práctica, bueno, en la espiritualidad, que se llaman las ceremonias de cacao. En las ceremonias de cacao, pues lo que se induce es a través de la música, a través de la ambientación y de beber el cacao puro. Es una bebida de cacao completamente puro, ya no se le puede llamar chocolate porque no tiene azúcares. Puede estar endulzado con dátiles y tener diferentes tipos de preparados, pero es cacao puro. De hecho, se siente amargoso porque el cacao puro es así un poquito amargo, ¿no? Y entonces hacemos estas ceremonias para poder conectar con la magia de esa semilla. La magia sí, de esa semilla, entonces, también induce, ¿no? La segregación de noradrenalina, dopamina, oxitocina, que nos hace sentir como enamorados, ¿no? No es el chocolate, sino las virtudes que ya trae el cacao en sí mismo. sí, Entonces, en esta ceremonia dopamina, realmente se abre el corazón y la gente se siente bien, bailan, cantan y inducen esta parte muy bonita de lo que es la celebración del amor. sí. El Hermoso. cacao es una de las varias plantas sagradas, ¿no? La tradición Claro. indígena, ¿sí? Y esta bebida que tú refieres, bueno, se dice que era bebida de dioses, ¿no? Así es, Sí. exactamente. Y bueno, justamente cúmulo de ideas enlazan con la penúltima pregunta, que es, más allá de esta experiencia religiosa o esta vivencia espiritual o esa búsqueda de la luz, del camino, como se quiera llamar, o como se llame en el chamanismo, ¿cómo realmente aplicamos estas ideas a nuestra convivencia diaria o a nuestra vida cotidiana o a nuestras formas de producción, de relación, de organización y de conciencia de la vida misma? Mira, una de las cosas bien impresionantes, pero sumamente impresionantes que nos otorga la comunión con la naturaleza o la comunión con la espiritualidad, y como te mencionaba desde la pregunta número 1, que la espiritualidad es el conocimiento de ti mismo y los medios que utilizas a través de conocerte a ti mismo. Y te lo puedo decir a través de la experiencia, que cuando tienes una experiencia espiritual profunda, ya sea a través de la naturaleza, a través de la oración, de lo que tú quieras, pero que realmente tengas una experiencia profunda, donde vas más allá de tu psique, vas más allá de tu personalidad, vas más allá de tu mente, vas más allá de tu programación, de tu herencia cultural, rompes con todo eso y vas a la fuente, a la esencia primordial divina que habita en todo. En ese momento, no solo hay una reconciliación con el absoluto, sino te das cuenta que tú eres el absoluto, que tú eres todo lo manifestado. Muchos dicen, estás conectado, pero estás conectado porque eres todo, ¿no? Tú eres el árbol, eres la montaña, eres la planta y también, ¿qué crees? Eres tu vecino, eres tu hermana, eres tu hermano, eres tus padres, eres todo, porque esa divinidad que habita en ti fluye a través de todo lo que existe. Entonces, cuando llegas a ese nivel espiritual de realmente vivir la experiencia de yo soy tú y tú eres otro yo, entonces la actitud cambia hacia la vida. Yo no te hago daño porque si te daño me estoy dañando a mí mismo. Si te ayudo, me ayudo a mí mismo. Si ayudo a la naturaleza, estoy ayudándome a mí mismo, a mis hijos, a mi familia, al mundo. Entonces, la experiencia espiritual es sumamente importante para poder sanar las relaciones de nuestra vida. Por eso los Lakota, que también practicaban el chamanismo, pero pues para ellos era otro tipo de nombre. Ellos decían una frase que dice, Ajo mitakuye oyasin,
De hecho, ahorita durante toda la entrevista me escuchaste decir ajo. Y realmente la frase completa es ajo mitakuye oyasin, que significa todos estamos relacionados con el Gran Espíritu. Y también significa celebración. Ya que estoy conectado con Dios, con el Gran Espíritu, pues lo que acaba de suceder, lo que acabo de decir, lo que sea que haya pasado, pues que se conecte directo a la fuente, ¿no? Entonces, ajo mitakuye oyasin, todos estamos relacionados, significa que tengo una relación espiritual con todo lo que me rodea, y ya que todo es un reflejo de mí, es un espejo de mí, y mi comportamiento afecta a la totalidad del universo, pues entonces me empiezo a dar cuenta que mi manera de relacionarme con los demás es sumamente importantísima, porque es mi relación conmigo y con Dios. Cómo me relaciono contigo, si soy amable contigo, si no. Por eso los temazcales son redonditos, porque yo me manifiesto radialmente, ¿no? Y mucha gente no sabe manifestarse radialmente, ¿no? Se vuelven selectivos. Con esta persona que se viste como yo, si soy chido. Con esta persona que piensa como yo, si soy chido, lo quiero. Con esta persona que es de mi sangre, pues esta sí la quiero. Pero ¿dónde está el amor por aquellas personas que no piensan como tú, ¿no? ¿Dónde está el amor por esas personas que no se visten como tú? ¿Dónde está el amor por esas personas que no te respetan? ¿Dónde está el amor por esas personas que te dañan o que están viviendo una conciencia dormida, ¿no? Entonces, cuando vives una espiritualidad, un nivel de conciencia súper grande, te das cuenta que debes de manifestarte radialmente, ¿no? Como el temazcal. Entonces, el amor ya no se vuelve como de lamparita, ¿no? Solo apunta hacia un lado, ¿no? Lámpara de mano, para acá, para allá, mi mamá, mi papá, ay, que me trata bien. Sino se vuelve un amor como el sol, que da luz para todos lados y brilla siempre y todo el tiempo está brillando para todos lados hacia donde vaya. La verdadera conexión espiritual te lleva a sentir eso, ese amor universal, esa luz que irradia hacia todos lados, hacia la gente que está haciendo el bien, como la gente que está haciendo guerra, la gente que está haciendo cosas malas, la gente que está haciendo cosas buenas. Ya no hay distinción hacia quién le das tu amor, hacia quién tratas bien, hacia quién le das tu respeto, sino le das el respeto y el amor a todos los seres, porque te das cuenta que son otra versión de ti viviendo esa parte, viviendo ese proceso. Y así como me gustaría que me trataran a mí en ese momento, si estoy en una parte oscura de mi vida o en esta vida elegí ser Hitler, pues a mí me hubiese gustado que alguien me apapachara y me dijera, ya, suelta, ¿no? Ya, ama mejor, ¿no? Están buscando poder en vez de amor. Entonces, el amor es la medicina, el amor es la más grande medicina. Y quien entiende la espiritualidad, quien entiende a la naturaleza, se va a dar cuenta que todo se trata de amor. Al final de cuentas, amor. Y no estoy hablando de esta filosofía utópica, shalalandia, rosa, mística. Estoy hablando real, desde un aspecto psicológico, desde un aspecto ontológico, desde un aspecto de psicología base, pero también desde la parte espiritual. El amor es la frecuencia que une todas las dimensiones. La material, la mental, la espiritual, la de la psicología, la de todas, une todas las dimensiones y nos ayuda a todos a elevarnos esa frecuencia divina. Y pues el gran espíritu es amor y la madre tierra es amor incondicional. Aunque le estemos dando en la torre, le sigue sembrando maíz y te sigue dando un maíz, le sigues pidiendo agua y te sigue dando agua. Eso es un amor universal, incondicional. Y lo da para todos lados. O sea, si un terrorista siembra maíz, le va a dar maíz. No dice, no, tú porque eres terrorista no te doy maíz. No, tú porque sí haces el bien, a ti sí te doy. No, la madre tierra da amor y le da sus frutos y su medicina a cualquier persona incondicionalmente. Y más allá de eso, pues el amor es lo que va a sanar a todas esas personas. Porque a través de la espiritualidad me he dado cuenta de que en este mundo solo existen dos posturas. O estás dando amor o lo estás pidiendo. Totalmente. Entonces, las personas que están haciendo guerras son gente que están pidiendo amor a gritos, ¿no? Están confundiéndose el camino. Y si comulgaran con su espíritu, comulgaran con la naturaleza, sabrían el camino de regreso a casa, ¿no? Sabrían el camino de regreso a su espíritu. Sabrían el camino y se reconciliarían totalmente con su ser. Y ya no elegirían hacer violencia, hacer guerra, porque saben que se dañan a sí mismos.
Entonces, la espiritualidad, la naturaleza, la belleza, la armonía, el orden, la congruencia, la autenticidad, todos estos atributos maravillosos de la naturaleza, si los pudiéramos integrar a nuestro ser para despertar nuestro corazón, de verdad, mi querido Roberto, que el mundo cambiaría. Sería otro, le daríamos la vuelta de campana completamente. Y el mundo sería un mundo lleno de hermanos y hermanas, sería un mundo lleno de naturaleza, porque todos verían a Dios y al Gran Espíritu en la naturaleza. Entonces, la verdadera conexión espiritual, eso nos permite, ¿no? Porque hay gente que cuando se destruye una iglesia, ¿no? Pagan millones para restaurarla, pero cuando están destruyendo el Amazonas, pues nadie pone un peso, ¿no? Porque debemos darnos cuenta que el Gran Espíritu está en todo y somos el perrito, somos el pececito, somos la montaña, somos el hermanito, somos todos. Por eso es importante la cosmovisión espiritual, para darnos cuenta que yo soy todo. Y ahí surge la gran compasión, el amor y el servicio. Una persona espiritual que ha encontrado ese punto y esa virtud en su ser, es una persona que se dedica al servicio completamente. Sabe que si ayuda, se está ayudando a sí mismo. ¡Ajo! Espero poder hacer mis comentarios más o menos en el orden en que fueron surgiendo como ideas a lo que tú nos has comentado. Empezando por el asunto que planteabas de si yo te ayudo, me ayudo a mí mismo. Si yo te respeto, me respeto a mí mismo. Algo de lo más difícil es si yo te doy, ¿verdad? Porque de pronto parece que en términos de derecho, de respeto, de amabilidad, pues podemos ser generosos, ¿verdad? Pero hay cuestiones que parecerían costar más trabajo, ¿no? Y el dar es una de las que cuesta más trabajo. Sin embargo, pues esta regla de oro, ¿verdad? Que es ama a tu prójimo como a ti mismo o trata a los demás como quieres ser tratado, etcétera. Tiene mil y un interpretaciones esa regla de oro que parte de un fundamento, diría yo casi hasta metafísico, todos somos uno, todos somos de la misma esencia, todos somos de la misma naturaleza fundamental. Y esa naturaleza fundamental posiblemente sea el amor. Es decir, posiblemente amor sea una buena palabra para representar todo eso que es bueno, que es real, que es útil en la naturaleza y que además que es verdadero, ¿verdad? Entonces, de pronto esta serie de ideas, de conceptos, de palabras, parecen terminar siendo uno solo, o por lo menos estar relacionado con los demás, ¿verdad? Eh, Así pues, uno pensaría, es fácil amar lo que te simpatiza, es fácil amar lo igual, pero eso no es amor, eso es pues una relación especial, un enfoque de algo que tú eliges, ¿verdad? Y también tenemos referencias al amor como algo incondicional, como algo igualitario, sin acepción de personas, se dice, ¿verdad? Eh, entonces, hay una diferencia entre una relación especial y una relación basada en el amor con cualquiera de sus aplicaciones, desde la amistad hasta el derecho civil, ¿no? Eh, hay una imagen que a mí me gusta mucho de un escritor. Él se hizo famoso con un bestseller llamado Tus zonas erróneas. Se llama Erróneas. Juan Dyer, ¿no? Wayne Dyer, claro. Y, y él, bueno, parece que después de su búsqueda de tipo psicológico, porque él empezó como psicólogo, terminó en una búsqueda espiritual muy interesante y desde mi punto de vista muy acertada y muy ejemplar. Entonces, él hace muchas referencias, era una persona evidentemente muy culta, pero usa una imagen en uno de sus discursos que a mí me llamó mucho la atención, el de la fuente. ¿Sí? Es decir, imaginemos a la divinidad, quizá al amor, a todo esto que hemos dicho, como un océano, ¿verdad? En un momento determinado tomamos un vaso con agua del océano o una gota, la separamos de su fuente, ¿no? Entonces, a lo mejor fuera de su fuente es más vulnerable eh, como unidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero de la manera que sea, eventualmente
pasará por ser vapor, por volver a estar en la precipitación pluvial, etcétera, ¿verdad? Eventualmente regresa a su fuente y nunca dejó de ser esa fuente. Así Entonces, es. en ese sentido, me parece que este asunto de las parábolas, de las alegorías, de las metáforas, que siempre tiene una imagen visual y muchísimas veces de índole de paisaje, de elementos en la naturaleza, pues nos permite justamente ayudar a concebir la dimensión no solo de la naturaleza, sino de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Así es. Entonces, el cuestionario Claro. termina ahí, Alberto. Sin embargo, decíamos, la última pregunta es Claro. relativa a si tú tienes algún tema libre o algo adicional que quieras compartir. Pues yo creo que recapitulando un poquito sobre lo que tú dijiste, a final de cuentas, la naturaleza nos va a llevar hacia esa naturaleza de nosotros mismos. Yo siempre he dicho que el amor no es un sentimiento, sino es nuestra verdadera naturaleza, es lo que somos y es de donde venimos, es nuestra esencia. Practiques lo que practiques y la esencia y el dogma y la institución y la creencia que practiques, sí o sí debe llevarte hacia esa esencia natural, hacia el amor. Es lo que predicaban los grandes profetas y los grandes maestros. A final de cuentas, ya sea como sea que sea el paquete de su creencia, la vértebra principal es el amor. Amarnos unos a los otros, el amor es nuestra verdadera naturaleza. Y la naturaleza misma, la tierra, la Pachamama, nos enseña eso. El amor es lo que importa. Por ejemplo, en la cosmovisión de la India tenemos los chakras. En la mexicanidad le dicen cuellos, que son los centros energéticos. Y tienen ciertos colores y vibraciones cada uno. Y el chakra del amor, el chakra del corazón, es un chakra color verde, es el cuarto chakra, se llama Anahata chakra. Y es color verde. Y el verde realmente es el color del amor. No es el rojo, es el verde. Y pues en la naturaleza todo es verde. Es verde completamente. Y de lo verde florecen los colores, los demás colores. Muchas plantitas que crecen de ciertos colores, pero el 97% de la naturaleza es verde. En lo que nace de la naturaleza es verde. Y en la cosmovisión espiritual eso nos dice y nos indica que la naturaleza es amor puro, purísimo amor. Y ya desde un aspecto ya si es el intercambio de luz y no sé qué, pues solo absorbe y refleja el color verde, absorbe, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué hace eso? Sí, me explica cómo funciona, pero no por qué funciona así. Y la espiritualidad dice, pues es el amor. Y no nos damos tantas vueltas, ¿no? Decimos, amor, simplemente ama y la tierra ama y ama, ¿no? A veces la mente racional necesita mucha explicación, pero la espiritualidad dice, no se trata de responder preguntas, sino de eliminar las preguntas. Y simplemente ser. En vez de tener y de saber, más allá del saber está el ser. Y el ser es completamente experimental. Y la iluminación espiritual no es otra cosa más que vivir en amor. Vivir todos los días en el momento presente y en el momento presente en comunión con todo lo que existe. Y lo que existe es amor. Todo es amor. No existe cielo, infierno, no existe bien y el mal. De hecho, Rumi, uno de mis poetas y filósofos favoritos, Sufi, él decía, más allá del bien y el mal hay un reino donde tú y yo nos hemos de encontrar. Y cuando te das cuenta y vives la espiritualidad verdadera, te das cuenta que no existe el bien y el mal, no existe guerra, no existe unos contra otros. Todo es parte de lo mismo y que todo está viviendo su proceso. Entonces, en la espiritualidad verdadera solo existe la luz, solo existe
luz, amor, y esa es nuestra verdadera esencia, y esa es la fuente de donde venimos. El amor es la más grande medicina, el amor es nuestra verdadera naturaleza, y el amor es lo que todo este universo nos está enseñando a vivir, a hacer y a experimentar. Y eso es Dios. Ahom Takuyas. Fíjate que la luz como fenómeno físico es sumamente interesante. Es, por ejemplo, un límite, ¿no? Cuando yo preguntaba a mis alumnos por qué las plantas decidieron ser verde o cómo la evolución se manifiesta privilegiando el color verde, pues parecía una pregunta además de boba irrisoria, ¿verdad? Sin embargo, este asunto de los chakras, si tú los analizas por sus colores, tienen los colores del arco iris, y en el arco iris el color que está en medio es el verde. Eso hace que las plantas puedan captar todas las vibraciones sobre el color verde y todas las de bajo el color verde, haciéndolas tremendamente óptimas, sí, funcionales. Es decir, es el color más eficiente justamente para la fotosíntesis. Exactamente. Pues esa es desde la perspectiva biológica, y pues creo que la biología, la física y todo esto está muy conectado y no está separado de la parte espiritual. La forma más simple del universo y más eficiente siempre va a ser el amor. Siempre va a ser. Es lo más eficiente para vivir de una manera hermosa. Y las plantas están diciendo, y sí, pero ¿por qué el color rojo va primero, no? Y está de un lado de la gama y luego tenemos el color morado del otro lado. ¿Por qué no están al revés? ¿Por qué no están así? Nadie nos explica eso, ¿no? Puede haber explicaciones científicas, pero todo está conectado también. O sea, como te decía hace ratito, no se trata ni de uno ni de otro, sino genera un puente entre las dos cosas. Y esa explicación que me diste me parece fantástica y fenomenal. O sea, hay una inteligencia bien grande detrás de las plantas, ¿no? A pesar de que no tienen cerebro, tienen una inteligencia, ¿no? Detrás que los está impulsando a buscar la eficiencia más grande. Y nosotros como seres humanos, a pesar de que tenemos conciencia autorreflexiva, también existe esta premisa base dentro de nosotros, este código base que nos invita a la simpleza de la naturaleza, que nos invita a la simpleza del amor. Es algo bien bonito y te agradezco, Roberto, por darme esa explicación. Ahora ya tengo un poquito más de contexto para poder compartirlo de una mejor manera. Entonces, pues la naturaleza nos está enseñando a amar y a ser eficientes en el amor y a compartir, ¿no? O sea, tú pones una flor en medio del bosque y va a florecer y va a liberar fragancia, ¿no? Aunque nadie la huela, aunque nadie la vea, va a ser hermosa. Tú puedes poner una flor en medio de tu casa y la estás viendo, ¡ay, qué bonito! Pero esa misma flor, si la hubieras puesto en medio del bosque, también hubiera hecho lo mismo. A la flor no le importa si la están viendo o no, simplemente es y da, y se entrega, ¿no? Y da, y da, y da. No le importa si lo recibe, no le importa. O sea, realmente eso es amor incondicional. Como seres humanos, pues ya tenemos esta conciencia de decir, ok, pues sí, doy amor, ¿no? Pero si me quieres lastimar, me hago un poquito para atrás, pero no te odio. Te doy amor de lejos, ¿no? Pero mi amor siempre va a ser incondicional, ¿no? Entonces, también como las flores, como la naturaleza, que siempre están dando y dando y dando, porque es su esencia dar. Para eso nace, para dar, y nosotros los seres humanos también. Como decía en La Cabaña, ¿no? Este libro súper maravilloso, decía, el amor para el ser humano son como para un ave volar, es su naturaleza. Y si un ave no vuela, si un ave no tiene alas, pues no vuela. Y si tú no tienes amor, pues no vuelas tampoco, no vives tu naturaleza. Y ahí le dice, aquí vienes a tu escuela de vuelo, ¿no? Porque le estaban enseñando sobre el amor. Y esa es nuestra verdadera esencia, el amor. El amor para nosotros es la verdadera esencia y eso es a lo que nos va a llevar todo este trabajo espiritual. A lo mejor no es en última instancia tan imposible, ni siquiera difícil, tener una mejor comprensión de la naturaleza, de observarla
y ser conscientes de que probablemente, como decía Wilmer Domínguez desde la óptica de la antroposofía, pues hay mucho más allá que no hemos sido capaces de descifrar, pero que existe sin que nosotros seamos capaces de asimilarlo y de aprovecharlo y aplicarlo. Claro. Pero pues a pesar de ello, con un poco de buena voluntad, creo que podemos ser conscientes de lo esencial y de lo práctico, de lo útil. Claro. Pues como dicen en el Toltecayo, me hago responsable con un esfuerzo y entusiasmo consciente. Así es. Muy bien. ¡Ajo! Alberto, agradezco de todo corazón esta conversación que hemos mantenido. Hace 3 horas yo no te conocía verdaderamente, me habían contactado contigo y creo que la moraleja de esta plática es más que obvia para cualquier buen entendedor. Entonces, 1.000.000 de gracias y bendiciones. No, mi hermanito, pues es un placer y de verdad creo que estoy muy agradecido. Me encanta poder estar en presencia de la sabiduría, como tú lo estás abriendo este espacio para el conocimiento, espacio para la sabiduría. Y es algo que me hace sentir muy, muy feliz y plática, esta conversación. Te agradezco infinitamente, también aprendí de esta conversación. Entonces, te agradezco, Roberto, de todo corazón y de verdad que te sigas llenando de bendiciones y que mucha gente pueda participar como escucha y también como orador en este espacio que estás abriendo, porque creo que es muy necesario. Te agradezco infinitamente, Roberto, y pues en mí, aunque no nos conozcamos desde hace 3 horas, pues créeme que cuentas con un amigo y con una persona en la que puedes confiar. Muchas, muchas gracias. Muy bien. Y sin más, pues invitarte a que le eches un vistazo a nuestro canal, Acampa Academia de Paisaje. Tenemos una página W para ti, para la gente que no la haya visto de nuestra audiencia. Es www.acampa, que es el acrónimo de Academia Mexicana de Paisaje.org y .land, como tierra en inglés. Sin más, Claro. estamos en comunicación. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermanito. Bendiciones infinitas. ¡Oh! Hasta pronto.